Entrevistes post-confinament. Hola, amics i amigues de la teua ràdio. Un dia més en entrevistes post-confinament, la nova normalitat vista a través de la teua ràdio. Avui estem amb Santiago Rodríguez, director de l'associació musical Verge del Remei, i parlem amb ell com han passat aquests mesos en respecte a la banda, propers concerts i les noves propostes que per part de l'escola per al curs següent. Hola Santiago, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien. Lo primero, gracias por acceder a hacer esta entrevista para la Tegua Radio y abrirnos las puertas de tu casa de la Virgen de Remedio. Nada, muchas gracias a vosotros por haberme invitado a hacer esta entrevista. Lo primero, ¿cómo se ha visto afectada la banda estos meses de parón? Bueno, pues la verdad es que creo que como todas las sociedades musicales, la verdad que ha sido, y para toda la sociedad en general, ha sido un parón en seco, y todos los proyectos que teníamos, pues la verdad que hemos tenido que dejarlos apartados hasta que veamos que haya una nueva normalidad. Y bueno, ¿qué proyectos teníais pendientes o que teníais, digamos, vistos y que se han visto afectados y que prevéis que podréis hacer? Pues cuando nos cogió este confinamiento teníamos el concierto de música festera, ya se suspendieron las fiestas de la población en sí, por supuesto el concierto fue también suspendido. Bueno, repertorio que ya teníamos prácticamente montado, pues no sé si lo podremos utilizar para el año que viene o ya veremos cuándo lo podemos meter. Y nada, y bueno, gracias al Ayuntamiento de Petrer, pues que se ha brindado a realizar una agenda cultural bastante interesante, y bueno, pues ha contado también con las sociedades del pueblo para que podamos hacer conciertos durante estos meses, y los tuvimos este fin de semana pasado, tanto sábado en el Campet como domingo en la Plaza de Baix. La verdad que bueno, pues todo un gustazo el volver otra vez con los músicos a hacer lo que más nos gusta, que es hacer música. ¿Y cómo fue ese arranque otra vez de estos casi 3-4 meses de parón a volver a ensayar esos ensayos aquí que no se podían hacer porque es un lugar cerrado, tuvisteis que coger un emplazamiento al aire libre? ¿Cómo fue ese comienzo otra vez después de tantos meses de parón? Pues un comienzo teníamos muchas ganas, la verdad que teníamos muchas ganas de volver a juntarnos, de volver a vernos las caras, de poder disfrutar de esto que tanto nos une y tanto nos gusta como es la música. Y bueno, como bien dices, pues en el local de ensayo de nuestra sociedad, dejando el distanciamiento mínimo que te exigían desde Sanidad, pues no se podía. Así que tuvimos que pedir al ayuntamiento y pedir a la directora del Colegio Virrey Poveda a ver si nos podía ceder las instalaciones y poder hacer allí los ensayos en lo que es la pista de fútbol del colegio. Y muy bien, la verdad que una experiencia diferente, porque no es lo mismo el estar todos juntitos, ensayar todos, bueno, creando una piña, que dejando ese distanciamiento de 1,5 metros y la banda demasiado grande, difícil por el tema de sonoridad. Pero bueno, funcionaron muy bien. Yo creo que las ganas también de los músicos pues también ayudaron muchísimo. ¿Y cómo se llevaron a cabo los conciertos ya en el emplazamiento, tanto en el Campé, que tuvisteis uno, como en la Plaza de Baix? Pues yo no lo veía del todo claro, pero bueno, también nos pusimos en contacto con el técnico de cultura y también pues con los trabajadores de cultura, que no nos han puesto ningún problema en ningún momento. Y bueno, fuimos a marcar toda la parte del escenario. No sabíamos si íbamos a caber el total de la banda allí o no íbamos a caber, pero bueno, al final hicimos lo imposible para meternos todos. Y bien, muy bien. Un poquito justitos, ¿sabes? Pero muy bien. Y bueno, nos han llegado que realizasteis un homenaje a todas estas víctimas del coronavirus. ¿Cómo fue ese proyecto? ¿Cómo llegó a la banda y cómo se realizó allí? Se realizó en la Plaza de Baix, ¿verdad? Sí. ¿Cómo se llevó a cabo este homenaje? Bueno, la verdad que teníamos bueno, una chica que ha sido músico de la sociedad, una amiga mía, como es Jessica. Yo les puse a ver si le apetecía ser la presentadora del concierto, y yo tenía pues tenía ganas de hacer un pequeño homenaje a estas víctimas de esta situación que hemos pasado, que no es nada agradable. Y bueno, pues le propuse de poder meter un minutito de silencio, y tampoco quería liar mucho a la banda en sí, porque fue un poco también a prisas y corriendo. Entonces bueno, pues decidí de coger yo con el saxofón y poder hacer una pequeña pieza durante el minuto de silencio, que fue tocar el Cants dels Ocells de Pau Casals. Y creo que quedó muy bonito y bueno, te digo, mucho respeto siempre. Y bueno, ya referente ya a lo que es la escuela y la banda, ¿qué
¿Cómo se ve el futuro de la escuela de la Virgen del Remedio para el año que viene? Bueno, estamos un poco en ascuas porque bueno, ya sabes que no, la situación es la que nos va marcando sanidad. Espero que todo el mundo pues tengamos un poquito de sentido común y entre todos podamos llevar esto de la mejor forma. Pero bueno, en septiembre tenemos bueno, seguramente si todo va bien, pues empezaremos con la escuela de forma presencial y nada, a ver, esperar futuros proyectos, ya te digo, ahora creo que están ahí, ¿vale? Pero hasta que no veamos cómo va funcionando la nueva normalidad, pues tampoco creo que es cuestión de ir adelantando actividades ni situaciones. Y bueno, ¿cómo ofertáis el curso al año que viene? ¿De instrumentos que ofertáis? ¿Los cursos ya en sí pues, del grado elemental o cómo lo enfocáis? Bueno, pues tenemos desde un curso de estimulación temprana, que son desde los 2 añitos, ¿vale? Lo está llevando nuestro compañero Enrique Navarro, el Cachap. La verdad que los nenes es un gustazo verlos, cómo disfrutan, cómo juegan con la música, es maravilloso y aparte sabe llevarlos, vamos, de una forma excepcional. Después tenemos la parte de iniciación, jardín musical, iniciación y desde primero hasta cuarto curso de grado elemental. Y nada, en la parte instrumental pues estamos ofertando pues todos los instrumentos bandísticos más la parte de piano, también tenemos profesor de piano en sí. Y bien, muy bien, de momento todo eso. También tenemos lenguaje musical, tenemos la parte de coro, nada, así que todo genial. ¿Cómo nos definirías en sí lo que es la Virgen del Remedio? Porque cabe decir que es una banda, en comparación con la Unión Musical, una banda bastante más joven. Uh-huh. ¿Cómo nos definirías en sí el compañerismo o esta familia que se crea aquí en la Virgen del Remedio? Pues la verdad, Aitor, que el ambiente que se crea es un ambiente muy sano. Es un ambiente que la verdad que te da pie a poder realizar cualquier cosa. La gente está súper entusiasmada. Cualquier proyecto que puedas marcar, no tienes ningún problema por parte de nadie. Yo te digo, el tema de la sociedad en sí, y creo que pasa en muchísimas sociedades también, ya no solo de la población, sino bueno, de la comarca, de poblaciones vecinas en sí, el que estar educando un músico joven con un músico adulto o mayor, bueno, pues esa, esa síntesis en sí pues es una maravilla, cosas que no se dan en otras agrupaciones en sí. Pero bueno, personalmente en la Asociación Musical Virgen del Remedio, pues el ambiente, ya te digo, es genial y bueno, la gente creo que está encantadísima, así que muy bien. Y en sí, bueno, ¿cómo podrían la gente que nos esté viendo, si quiere formar parte de la Virgen del Remedio, cómo podría matricularse en estos cursos que me has comentado antes? Pues un correo tenemos un correo de la sociedad, también a través de Facebook, donde hay una especie de Google, no sé cómo decirlo ahora, cómo es Unos formularios. Un formulario, eso es, gracias. Un formulario donde puedes inscribirte y bueno, directamente va a nuestra base de datos y ya directamente el encargado de escuela se pone en contacto contigo y nada, y formarías parte de la escuela. ¿Y cómo es el profesorado de aquí, de que tenéis en la escuela, que nos hablen un poco también para que la gente conozca de cómo es el personal docente de aquí? Pues tenemos un profesorado bastante, bueno, bastante profesional. Son gente que tiene sus carreras musicales, gente que está acostumbradísima a trabajar con niños y con adultos en sí. Porque claro, la verdad es que, bueno, sí, la oferta pues siempre va destinada a los niños, pero bueno, tenemos también mucha gente adulta en sí, pues que tiene esa espinita de que no pudo estudiar en su tiempo música y ahora pues, oye, tiene más tiempo y también, vamos, pues cogemos con los brazos abiertos. Y nada, sobre el profesorado, te digo, muy profesional, un profesorado unos compañeros en sí que igual están ahí al pie del cañón y vamos, a lo que uno diga, y eso la verdad que es genial a la hora de poder trabajar. Y aquí en la Virgen del Remedio, ¿cómo miráis para el futuro? ¿Qué proyectos tenéis para dentro de unos meses? Esperemos que no cambie la situación sanitaria y que todo vaya mejor, pero ¿qué proyectos tenéis en mente? Pues los proyectos que hay son los conciertos que en un principio ya están cerrados por parte del ayuntamiento, que son en el mes de octubre, ya que bueno, ellos han decidido de que se tienen que hacer varios conciertos en los barrios de la población
Y luego pues ver un poco cómo quedará el concierto de Santa Cecilia, el concierto grande de las sociedades musicales. Ya veremos este año si dónde podemos realizarlo, en qué condiciones se puede realizar y bueno, y a ver el formato que podemos darle. Porque cabe decir que la Virgen del Remedio, cuando llega esta festividad de Santa Cecilia, siempre se vuelca y realiza un montón de actividades. ¿Cómo veis este año la realización pues, de estas convivencias, de esta recogida de educandos? ¿Cómo lo veis este año? Yo te digo, lo veo, conforme está la situación, lo vemos algo difícil, pero bueno, se intentará trabajar para poder realizar el máximo de cosas posibles, para darle también a la población y a los socios de la sociedad, pues, bueno, esas actividades que ellos tanto disfrutan. Y bueno, esperemos que se pueda hacer todo lo que se proponga. Y ya entrando un poco a tu terreno más personal, más profesional en sí de tu carrera, ¿cómo se ha visto afectada en sí tu posición como saxofonista, como profesor, director? Porque también diriges otra banda que no es la de aquí, la Virgen del Remedio. ¿Cómo nos explicarías un poco cómo se ha visto afectada? Pues ha sido un parón muy fuerte y la verdad que es algo difícil de explicar, ya que, bueno, de golpe y porrazo ves que todo lo que tenías planeado, pues hay que dejarlo a un lado. Te toca reinventarte, tanto en la parte bueno, en la parte como pues, profesor de saxofón, como en la parte de director, y bueno, y amoldarte un poquito a esta situación. Ha sido difícil, ¿eh? No ha sido algo fácil porque bueno, sí, al final tú puedes dar las clases, hemos estado dando clases de forma online, ¿vale? Que bueno, que creo que eso también ha sido súper interesante tanto para nuestros alumnos como para los padres de esos alumnos, tener una pequeña válvula de escape también, bueno, pues que ellos han seguido manteniendo esa dinámica. Pero claro, como director, ¿qué haces? No puedes hacer nada, no vas a hacer ensayos online, no vas a... Es complicado y al final, pues bueno, esta situación también en casa, el querer programar, ostras, a ver qué puedo hacer, tal, pero llega un momento en que dices, ya, pero es que en salir de esta situación, ¿qué vamos a hacer? Claro, la sanidad es la que nos va a marcar un poquito la continuidad. Pero bueno, espero que, vuelvo a repetir, que entre todos pues podamos mantener esta normalidad lo mejor posible. Ya te digo, entre todos un poquito de sentido común, que no vendría nada mal, y intentar encauzar un poquito otra vez nuestras vidas como estaban anteriormente. Y bueno, pues intentar darle otra vez forma, ¿vale? A ver qué tal. Y bueno, la Virgen del Remedio, al ser una banda también de pueblo, de calle, también que sale mucho a la calle, todos los contratos que tendríais para calle supongo que se han visto también afectados, como los moros y cristianos de aquí, de la población de Petrer, de Elda y de poblaciones cercanas. Y de eso es de lo que se nutre, digamos, la banda para subsistir. ¿Y cómo afrontáis todas estas cancelaciones de los contratos? Bueno, pues la verdad que económicamente pues se ha visto bastante mermado por el tema de, como tú bien dices, de todas las fiestas, tanto de la localidad como localidades vecinas, pues han sido suspendidas. Claro, es un dinero pues que no entra a la sociedad. Pero bueno, la verdad que gracias al convenio que se tiene pues con el ayuntamiento, bueno, pues yo creo que por ahí podremos ir tirando poquito a poco. Habrán cosas pues que este año pues se tendrán que dejar a un lado y oye, cuál se podrán empezar o se podrán comprar cuando la cosa vaya mejor. Pero tendremos que amoldarnos, ya te digo, tenemos que amoldarnos entre todos y poquito a poco ir saliendo lo mejor posible. Y entrando un poco en lo personal, ¿cómo has mezclado esta vida de profesor, director de una escuela, músico, con tu vida personal ya de papá en casa y de estar, claro, como toda la población, confinado en casa y mezclar estas dos partes de tu vida? Pues no ha sido fácil, la verdad que no, porque tengo una niña va a hacer 3 añitos ahora y el tenerla encerrada todo el día, cuando me metía al despacho a poder dar las clases, claro, la tenías que si tocando la puerta, que si queriendo tocar el piano, que si tal, que bueno, no ha sido nada fácil, la verdad que ha sido todo un show, pero bueno, me he divertido mucho también, ¿eh? Ahora me pongo a pensar y nos echamos unas risas, su madre y yo, hemos tenido situaciones muy buenas, pero bueno, en general muy bien, en general se ha llevado muy bien. Y bueno, ¿sacarías alguna conclusión ya para terminar, buena tanto en la banda como en tu vida personal de estos meses de confinamiento?
Pues la situación que puedo sacar es que bueno, hemos tenido tiempo a pensar. Entrevistes post-confinament. La nova normalitat vista a través de la teua ràdio. En sí, ¿no? Y creo que no nos ha venido tan mal, ¿sabes? Un poco el reestructurar esos pensamientos, el decir, oye, espérate, que te das cuenta que de golpe y porrazo, pues la vida te puede pegar un hachazo y se acaba y todo, o se detiene de momento, como nos ha hecho, ¿vale? Así que bueno, creo que es lo que me ha hecho pensar es que necesito tomarme mejor la vida un poquito más calmada, ¿sabes? Y decir, oye, poco a poco que hay tiempo para todo. Y bueno, ya para finalizar, cabe decir que pues durante todo el confinamiento la música para toda la población ha sido una salida muy importante para, digamos, respirar. ¿Y cómo te tomas tú esto como músico? Como ya no en sí como director o como profesor, sino como músico que todo el mundo, toda España en general, se ha visto tan volcada con la cultura como con la música y todo el mundo pues saque su instrumento al balcón a tocar, o estas fiestas de monos de Petrer que se interpretó el pasado doble Petrer con las dos bandas desde el balcón? ¿Cómo valorarías esto? Pues mi valoración siempre es positiva, pero lo que tenemos que intentar es pensar que cuando estábamos en la situación que estábamos, la música nos hacía evadirnos algo de la realidad en la que estamos viviendo, y que ahora cuando vaya entrando la nueva normalidad, pues sigamos acordándonos de ella, ¿ok? Sigamos acordándonos ya no de la música, sino de la cultura en general, que creo que la gente lo ha visto, lo hemos palpado, en que la cultura es importantísima para nuestra forma de vida, y que intentar no dejarla a un lado. Es importantísimo que sigan confiando en ella, que disfruten de ella y que ella nos hará disfrutar, vamos, al máximo. Y bueno, ¿nos podrías dar, ahora sí que ya, para terminar, un consejo para estos nuevos músicos que a lo mejor quieran entrar y que pues tengan aquí a lo mejor a su director dentro de unos años? Un consejo que les puedas dar a los nuevos músicos que nos puedan ver. Pues nada, yo solo decirles si tienen pensado en estudiar música, bueno, es algo que no se van a arrepentir jamás, que la música te va a hacer pasar unos momentos inolvidables, que van a disfrutar, y que bien te lo digan Haití, Aitor, y ya te digo, y que van a encontrar una familia, pues una segunda familia vamos, van a tener aquí de todo, y van a estar encantadísimos, así que no se lo piensen. Pues nada, Santiago, muchísimas gracias por abrirnos las puertas de tu banda y por acceder otra vez a realizar esta entrevista para nosotros y para que el mundo conozca un poco más lo que es la Asociación Musical Virgen del Remedio. Nada, muchas gracias, Aitor. I res, a vosaltres, amics de la teua ràdio, ens veiem a la pròxima. I recordeu que la teua ràdio la portes sempre a la butxaca.
Entrevistes post-confinament. La nova normalitat vista a través de la teua ràdio.